Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1801 al 1810. Capítulo 1801. Salvando al enemigo. Gary se aferró con firmeza a la gruesa muñeca de Midvac, con su propio brazo ya transformado en hombre lobo para soportar la inmensa presión. Mantuvo la monstruosa extremidad inmóvil, sintiendo claramente la fuerza bruta e indomable que recorría violentamente los músculos del glotón, luchando constantemente contra su férreo agarre. Gary no estaba seguro de si habría podido detener con éxito el ataque letal de Midvac antes de que alcanzara su objetivo si no se hubiera transformado parcialmente y hubiera utilizado activamente una parte concentrada de su interno para reforzar sus huesos. En tan solo esta breve interacción física con la nueva versión glotona de Midvac, Gary pudo darse cuenta fácilmente de que su antiguo compañero de manada había adquirido una cantidad realmente masiva de poder físico desde la última vez que se cruzaron sus caminos. Ya era un verdadero dolor de cabeza antes de que todo esto sucediera, e incluso cuando finalmente dejó de desafiarme directamente por el puesto de alfa, vi claramente cómo seguía haciéndose cada vez más fuerte con cada pelea. Pensó Gary mientras apretaba el agarre. Luego, giró el torso con fuerza y lanzó la pesada muñeca hacia un lado para romper la tensión del choque. El brazo extendido se retrajo rápidamente en su cavidad, donde se encontraba el cuerpo principal de Midvac, mientras la pesada bestia aterrizaba suavemente sobre el suelo de hormigón agrietado. Su monstruoso cuerpo parecía completamente ileso, como si hubiera resistido el devastador impacto de los dos cañones de sangre concentrados que Roba había disparado desesperadamente a quemarropa momentos antes. Gary sabía perfectamente lo peligrosa que era la situación, así que no perdió ni un instante conteniéndose. Canalizó su energía hacia afuera, transformándose por completo en hombre lobo. Sus músculos se expandieron rápidamente mientras un espeso pelaje brotaba de su piel, y bajó su centro de gravedad mientras comenzaba a dar pasos lentos y calculados hacia un lado del patio en ruinas. Las dos enormes bestias parecían depredadores que se rodeaban cautelosamente en un foso cerrado, curvando sus oscuros labios y gruñendo agresivamente mientras mostraban sus afilados dientes, listos para que uno u otro hiciera el primer movimiento fatal. Entonces, como si una campana invisible resonara con fuerza en la cabeza de ambos al mismo tiempo, cargaron agresivamente, pateando violentamente el suelo en ruinas y dejando profundos cráteres donde habían estado parados. El combate cuerpo a cuerpo fue increíblemente rápido y brutal, una vorágine de movimientos. Midvac lanzó un potente golpe de barrido, con la intención de decapitar a Gary, pero este se apartó con rapidez, deslizándose con agilidad bajo su amplia guardia, y asestó un devastador puñetazo en el abdomen expuesto del glotón. La fuerza cinética ascendente del golpe levantó a Midvac del suelo y lo elevó por los aires, pero el glotón alterado extendió sus largas manos, llegando más allá de Gary hacia el suelo. Aunque al principio parecía que intentaba alcanzar a Gary, Midvac se había aferrado al sólido suelo de hormigón a ambos lados del alfa. Usando sus brazos extendidos para anclarse, tiró con fuerza de su pesado cuerpo hacia atrás y pateó brutalmente a Gary en el pecho con ambas piernas. Gary cruzó rápidamente sus gruesos brazos y bloqueó la potente doble patada, pero retrocedió deslizándose por el terreno áspero, clavando sus botas en la piedra para frenar su impulso. El golpe fue increíblemente poderoso. Inmediatamente después, Midvac blandió con ferocidad sus largos brazos, lanzando garras cargadas de energía que surcaron el aire en dirección al alfa. En consonancia con esta letal amenaza, Gary blandió sus musculosos brazos, y sus densas y energizadas garras se estrellaron contra el ataque de Midvac, neutralizándose mutuamente en un estruendoso choque de poder. Ataque letal. Utilizando rápidamente su habilidad especial, el cuerpo de Gary se movió velozmente de un lado a otro en un confuso patrón en zigzag, mientras saltaba al espacio personal de Midvac y le propinaba un fuerte puñetazo en la cara al monstruo. Se percibió una onda expansiva visible y ondulante en el aire, y una densa nube de polvo se levantó al impactar el hueso con fuerza. El glotón, aparentemente sacudiéndose el intenso dolor que habría matado a un glotón normal, giró su enorme cuerpo para atacar a Gary una vez más. Al aterrizar, Gary bloqueó el contraataque con su cuerpo, levantando su pierna robusta y su brazo blindado para absorber el golpe. Esta vez,
Su cuerpo no salió despedido ni fue empujado hacia atrás sobre el cemento. Permaneció firme e inmóvil en su sitio, utilizando su cultivado para anclarse a la tierra. Utilizó con maestría la energía que fluía para fortalecer su cuerpo físico desde dentro hacia afuera, endureciendo sus músculos y huesos más allá de sus límites naturales, plantándose como una montaña inamovible contra el implacable ataque del glotón. Al ver que la bestia mutante le propinaba otro golpe, Gary echó el brazo hacia atrás y lanzó un puñetazo hacia adelante. Las dos enormes fuerzas chocaron cuerpo a cuerpo en el centro del patio. El impacto cinético de los puños al chocar generó una onda expansiva masiva y resonante que levantó los pesados escombros de hormigón del suelo, lanzando rocas afiladas en distintas direcciones. Cuando el polvo se disipó, el brazo de Midvac quedó destrozado. La presión había fracturado sus densos huesos y había provocado que afiladas astillas sobresalieran de su gruesa piel. Midvac, has mejorado muchísimo desde la última vez que luchamos, dijo Gary, con el pecho agitado mientras miraba a la bestia herida. Si ahora mismo solo usara mi transformación completa en hombre lobo, tal vez seríamos iguales en términos de fuerza física bruta, y eso es mucho decir después de todo lo que he pasado y consumido para llegar hasta aquí. Pero ya no somos los mismos, porque ahora tengo diferentes maneras de luchar, dijo Gary en voz baja, mirando su puño ileso con el poderoso y girando alrededor de sus nudillos, dándose cuenta de que esta superioridad solo existía en su estado normal y estándar de hombre lobo transformado. Roba observaba desde la distancia, incrédulo ante la magnitud de la batalla. No había logrado herir permanentemente al hombre lobo, y los dos monstruos se movían y atacaban a un ritmo aterrador, difícil de seguir. Pero una cosa le preocupaba: Gary había intervenido deliberadamente y lo había salvado. Si Gary no hubiera detenido el ataque letal, Roba sin duda habría sufrido una herida grave, o incluso la muerte. Habría sido la oportunidad perfecta para que el hombre lobo se deshiciera de un oponente grande y experimentado sin mover un dedo. Gary podría alegar que fue un accidente debido a los acontecimientos caóticos, pero él había elegido salvarlo. No muy lejos, entre los restos humeantes de las instalaciones de la Rosa Blanca, Kai observaba la pelea desde un rincón oscuro. Voy a estar vigilando cada uno de tus movimientos, Roba, por si intentas algo raro mientras él está de espaldas, pero dejaré esta pelea en manos de Gary, porque sé que él se encargará de esto, pensó Kai, confiando en que su alfa terminaría el trabajo. Capítulo 1802. Sin orgullo. Kai y Gary llevaban viajando juntos bastante tiempo, y a lo largo del oscuro sendero que atravesaba el denso bosque y conducía a la antigua base de la Rosa Blanca, ya se habían topado con una buena cantidad de glotones mutados. Se habían ofrecido deliberadamente como una distracción muy visible para los glotones errantes con los que se habían topado en el bosque, tratando de desviar la atención de los demás. Hubo algunos aspectos profundamente inquietantes en los encuentros, aunque Gary y Kai no recordaban el rostro específico de cada miembro del equipo de ataque con el que habían trabajado anteriormente, reconocían sin duda algunos de los rasgos distintivos ocultos bajo las mutaciones, y sabían con certeza que esos monstruos alguna vez fueron una parte importante de su grupo aliado. Con una gran sensación de responsabilidad y sabiendo que debían ponerles fin de una vez por todas, ambos decidieron encargarse de la vanguardia. Al principio, intentaron contener su fuerza letal y tratar de herir gravemente a los combatientes mutados en lugar de matarlos directamente. Su teoría consistía en herirlos tan gravemente que simplemente no pudieran moverse físicamente ni representar una amenaza, con la esperanza de que, una vez que finalmente eliminaran a un Soku de raíz, todos los afectados por la transformación volverían milagrosamente a la normalidad. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que esa estrategia misericordiosa tenía un problema mucho mayor y más aterrador. Los hombres lobo glotones eran demasiado resistentes para que eso funcionara. Sus cuerpos mutados, incluso si sus gruesos huesos se rompían por la mitad con fuertes golpes, eventualmente comenzarían a regenerarse violentamente y a sanar. Sus capacidades de curación antinaturales eran incluso mayores y mucho más agresivas que las de un hombre lobo común, retorciendo su carne en cuestión de segundos. Resultaba bastante extraño y profundamente preocupante de dónde obtenían su energía inagotable o su fuerza bruta para mantener una regeneración tan rápida.
Tal vez seguirían curándose obstinadamente una y otra vez hasta sufrir una muerte verdadera y completa. Pero Gary y Kai simplemente no tenían el lujo del tiempo para quedarse y descubrir el límite de su resistencia. A ambos les seguía costando decidirse a acabar con sus antiguos aliados, así que, tras eliminar a tantas bestias como pudieron para al menos dar al resto de la alianza algo de tiempo valioso, se apresuraron hacia el complejo principal para intentar encontrar finalmente a Midvac. Antes de ese enfrentamiento final, fue Kai quien sugirió mantenerse oculto en las sombras y observar atentamente el campo de batalla, pues estaba profundamente preocupado por el señor vampiro. Era la oportunidad perfecta, mientras Gary estaba distraído luchando contra un poderoso guerrero como Midvac, para que Roba se diera la vuelta y asestara un golpe letal al joven Alfa. Aunque Gary acababa de salvarle la vida con magnanimidad, existía una alta probabilidad de que un superviviente astuto como Roba actuara únicamente por interés propio. Por eso, el adolescente rubio decidió quedarse atrás y seguir observando al vampiro. Además de todas esas variables tácticas, Kai sabía con certeza que Gary no necesitaba ayuda externa para ganar esta batalla. Justo después de impactar contra el pesado brazo de Midvac, los huesos destrozados comenzaron a reformarse rápidamente, y sus densos músculos que habían sido arrancados se unieron de nuevo, mientras el enorme brazo se extendía inmediatamente y se balanceaba en un amplio y letal arco apuntando directamente a golpear a Gary. El Alfa había saltado fácilmente por los aires, dando una voltereta con gracia por encima del fuerte ataque mientras el brazo extendido simplemente barría inútilmente el suelo en ruinas, pero en el preciso momento en que sus botas volvieron a tocar el hormigón, otro brazo mutado salió disparado como un resorte cargado, apuntando a golpearlo directamente en el centro de su pecho. Midvac avanzaba implacablemente, atacando a ciegas y lanzando golpes amplios y devastadores que destrozaban los escombros circundantes, pero Gary, sin esfuerzo alguno, bloqueaba y paraba cada uno de ellos, hasta que encontró su oportunidad y le propinó un brutal y aplastante uppercut directo a la barbilla del glotón, golpeándolo justo cuando tenía la mejor oportunidad. Eras mucho más fuerte antes que ahora solo eres una cosa sin cerebro. Gritó Gary, con la voz cargada de auténtica frustración. Midvac, sé que sigues ahí dentro, ¿verdad? ¿No puedes luchar contra este control? Tú, de entre todas las personas, jamás dejarías que se apoderara de tu orgullo de esta manera. Midvac simplemente gruñó, se levantó de inmediato y volvió a blandir sus pesados puños, y Gary esquivó todos los ataques frenéticos con relativa facilidad, leyendo los movimientos predecibles antes de volver a lanzar su propio puño pesado y estrellarlo brutalmente contra el costado del rostro mutado de Midvac. Debido al poder abrumador y concentrado del I de Gary y al impacto cinético del golpe, los dientes dentados de Midvac se hicieron añicos, pero su pesada cabeza simplemente giró hacia atrás, y el glotón volvió a atacar inmediatamente sin un solo momento de vacilación. Ver al orgulloso Midvac reducido a actuar así fue profundamente doloroso para Gary. Observar cómo el cuerpo de su antiguo rival se recuperaba constantemente, soportando el agonizante dolor físico de los huesos fracturados, y sin duda, viéndose obligado a hacer algo que no quería, alimentó una profunda ira en el interior del Alfa. Aún así, Gary mantuvo la concentración, continuó evitando los golpes fuertes y luego lanzó un potente golpe con su gruesa pierna hacia abajo, impactando en la espinilla del glotón y destrozando el denso hueso con el impacto, lo que provocó que Midvac se estrellara contra el suelo. Cuando la bestia aterrizó bruscamente sobre el suelo agrietado, usó sus dos enormes manos para arrastrarse agresivamente hacia adelante y lanzar todo su pesado cuerpo por los aires, continuando el implacable ataque incluso sin poder usar las piernas. Al aterrizar de nuevo en el suelo, sus piernas destrozadas ya comenzaban a unirse de nuevo con fuerza, y rápidamente pudo ponerse de pie, luciendo como el monstruo glotón y aterrador que realmente era. «Ya veo», dijo Gary, bajando la voz a un gruñido grave y amenazador. «Eres mucho más resistente que los demás glotones, ¿verdad? Así que tendré que hacerte aún más daño para que te quedes en el suelo». Gary dijo esto mientras se acercaba lentamente, y su cuerpo físico comenzó a transformarse drásticamente en respuesta a su creciente aura. Su pelaje habitual de hombre lobo comenzó a tornarse rápidamente de un negro carbón profundo y oscuro,
Las gruesas venas que recorrían sus musculosos brazos empezaron a brillar tenuemente con un inmenso poder interno, y las profundas estrías en sus músculos en expansión comenzaron a hacerse aún más visibles a medida que su densidad física aumentaba exponencialmente. Mientras Roba observaba en silencio esta transformación desde la distancia, el antiguo señor vampiro sentía escalofríos al ver cómo todo el cuerpo físico de Gary cambiaba y evolucionaba hasta convertirse en una criatura aterradora que jamás había visto en sus largos siglos de vida. Te has transformado completamente en tu forma de licántropo de ceniza de sombra. Gary se llevó una mano con garras a la oreja, sacó su pendiente característico y extendió la mano abierta mientras la pequeña pieza de metal comenzaba a brillar intensamente antes de que un mango largo y pesado se materializara directamente en su mano, y la gran y amenazante cabeza del arma demoníaca se pudo ver claramente tomando la forma de un martillo de guerra. Tras arrojar la enorme arma con indiferencia sobre su ancho hombro, erguido en su imponente forma de licántropo de ceniza sombría y agarrando con fuerza su arma recién invocada, todos los vellos finos de la nuca de Roba se erizaron por puro miedo instintivo. Te voy a dar una paliza con todo lo que tengo, porque conociendo tu orgullo, así es como querrías que terminara, ¿verdad? Preguntó Gary, con sus ojos brillantes fijos en la bestia. Capítulo 1803 Tan peligroso. La oscuridad se aferraba a la nueva forma de Gary con la misma naturalidad que su respiración, y con el sol descendiendo en el horizonte, el mundo a su alrededor parecía sumergirse en la penumbra. La luz menguante no le molestaba. Al contrario, le sería de ayuda. Aún así, incluso sin el apoyo de su clase, Gary estaba seguro, absolutamente seguro, de que podía ganar esta pelea. Lo que quería no era solo la victoria. Quería darle a Midvac una paliza lo suficientemente fuerte como para sacarlo del estado retorcido en el que se encontraba. Midvac estiró los brazos hacia atrás, con los músculos grotescamente tensos, y luego los lanzó hacia adelante con una fuerza explosiva. El impulso del golpe agrietó el suelo bajo sus pies. Pero Gary no estaba allí para intercambiar golpes como si fuera un juego. Sabía que su cuerpo podía soportar una paliza, y era su turno de darla. Carrera de brasas. Las llamas brotaron bajo sus pies cuando Gary se impulsó desde el suelo. Su cuerpo se movió con agilidad, esquivando el ataque con facilidad. Parecía casi planear, pasando de largo los brazos de Midvac para luego elevarse en el aire. El martillo giró sobre su cabeza, describiendo un arco llameante. Mientras vertía y en el arma, ocurrió algo inesperado. Las venas de sus muñecas y antebrazos comenzaron a brillar, líneas brillantes y palpitantes palpitando bajo su piel. Antes de que pudiera comprenderlo del todo, el martillo de guerra se incendió, ardiendo con más intensidad y brillo a cada latido. Gary no se inmutó. Su forma actual le otorgaba una gran resistencia al calor, y el fuego que le lamía los brazos no le parecía más que una suave brisa. Simplemente apretó el agarre y se dejó caer con fuerza, golpeando a Midvac con el martillo. El glotón alzó ambas manos para bloquear, pero la fuerza del golpe fue abrumadora. El suelo bajo los pies de Midvac se hizo añicos y sus piernas cedieron ante el impacto. Una onda expansiva de fuego se propagó, abrazando todo a su paso. Incluso desde la distancia, Roba sintió el calor que lo envolvía. Le picaban los ojos, obligándolo a parpadear rápidamente mientras contemplaba la escena. Las llamas danzaban sobre los escombros, proyectando sombras parpadeantes sobre el suelo en ruinas. Para sorpresa de Gary, un Midvac maltrecho, con un brazo apenas funcional, se arrastró fuera de la zona de la explosión. Se movía con rapidez mientras su cuerpo se contraía y sufría espasmos, pero con una determinación inquebrantable. Supongo que, incluso con el tipo de hombre lobo que eres ahora, hasta tú sabes cuándo sentir miedo, dijo Gary con voz tranquila mientras se acercaba a él. Eso significa que sigues ahí dentro, ¿verdad? Las llamas crepitaban a su alrededor, extendiéndose sobre piedras rotas y metal retorcido. Pero Midvac aún no había terminado. Su cuerpo comenzó a regenerarse de nuevo, los músculos se retorcían, los huesos volvían a su sitio y la carne se unía en oleadas grotescas. Cuando por fin se puso de pie, inmediatamente balanceó los brazos, lanzando zarpazos que cortaban el aire. Gary lanzó un amplio golpe.
Su martillo atravesó dos de los zarpazos a la vez, dispersándolos en partículas brillantes. Al mismo tiempo, una bola de energía llameante brotó de la cabeza del martillo. Salió disparada hacia un lado, se estrelló contra la pared de un edificio y explotó, destrozando la piedra y haciendo que los fragmentos cayeran al suelo. «Oh, esto es realmente interesante», murmuró Gary, mirando fijamente las palmas de sus manos. Sus venas aún brillaban, e incluso las puntas de sus dedos irradiaban calor. Había probado cómo usar su ki junto con el martillo e incluso había aprendido a usarlo con su forma de hombre lobo, pero no tuvo tiempo suficiente para probarlo con su forma de licántropo de ceniza sombría. En un principio, supuso que aún podría usar el martillo y sus habilidades para tener más variedad en sus combates, pero no esperaba un cambio como este. No pudo haber sido debido al uso del martillo y su forma, así que la verdadera razón tenía que ser porque ahora también podía utilizar el I. Decidió probarlo. Gary balanceó el martillo de lado como si fuera un bate de béisbol. Una bola de fuego condensada salió disparada de la cabeza del martillo, rápida y concentrada. El proyectil impactó contra el pecho de Midvac antes de que pudiera reaccionar. La explosión lo lanzó por los aires antes de que cayera de nuevo al suelo. Gary no dudó, volvió a atacar y otra bola de fuego se disparó hacia afuera. Luego otra. Y otra más. Esta energía condensada con las llamas es poderosa, casi como un puñetazo. Pero no es tan afilada como un zarpazo que puede cortar o perforar. Aún así, como puedo usarla con el martillo, salen más rápido y puedo dispararlas con rapidez. Gary blandió el martillo 3 veces más, en rápida sucesión. 3 bolas de fuego se dirigieron hacia Midvac. Este intentó rodar por el suelo, pero la primera explotó justo delante de él, obligándolo a sobresaltarse. Las 2 siguientes lo golpearon, haciéndolo caer de nuevo al suelo. «Midvac», gritó Gary. «La última vez que te golpeé, la bola de fuego te dio en el pecho. Lo veo. Hay una marca ahí. Si te golpeo de nuevo, se activa el poder de este martillo. Sé que eres fuerte en ese cuerpo, pero si te alcanza, morirás, así que, por favor, si estás ahí dentro, sal». Su voz resonó por la calle en ruinas, pero Midvac no respondió. Sus ojos permanecían desorbitados, perdidos en la locura que lo había invadido. Incluso después de todos los golpes, incluso aunque Gary dominaba la pelea, Midvac no daba señales de poder vencerlo. Mientras tanto, Roba permanecía inmóvil como una estatua, incapaz de apartar la mirada. ¿Qué eran esas llamas que usó? Y esa arma en su mano, no había informes de ella antes. Con las habilidades que tiene, las cosas que puede hacer. Está compensando la única ventaja que tenemos los vampiros. Puede dominar y atacar a media distancia. Puede que esté viendo al hombre lobo más peligroso que existe. Capítulo 1804 La carga del alfa. Observar la brutalidad y precisión con la que Gary manejaba la situación desató una silenciosa y tumultuosa batalla interna en el propio Roba. Era innegable la verdad objetiva que había atormentado al mundo sobrenatural durante eones. Los hombres lobo eran fuertes. Poseían un poder primigenio e incontenible que no solo rivalizaba con el de los vampiros, sino que amenazaba con eclipsarlos. La mente de Roba vagaba por los anales de la historia. Pensaba en los poderosos líderes alfa que habían aparecido y desaparecido. Incluso Lupus era un nombre que hacía que todo líder vampírico, por muy antiguo o arrogante que fuera, actuara con extrema cautela. Se rumoreaba que para someter a un hombre lobo de ese calibre se necesitaría más que un solo líder en el campo de batalla. Se requeriría un ataque coordinado desde las más altas esferas de la jerarquía vampírica. Sin embargo, mientras Roba observaba la figura de Gary frente a él, un torbellino de pelo, músculos e intenciones devastadoras, su perspectiva cambió. Empezó a comprender que la amenaza actual podría requerir algo más que al rey reinante. Si esta fuera la trayectoria del linaje de los hombres lobo, los originales mismos tendrían que ser despertados de su letargo eterno. Los mismos vampiros que dieron origen a las grandes familias tendrían que volver a caminar sobre la tierra. Habría que forjar una nueva era de unidad, un concepto que resultaba ajeno al clima de aislamiento imperante.
Las familias se verían obligadas a compartir sus poderes únicos, a luchar codo con codo y a colaborar como un equipo cohesionado. Era un nivel de cooperación que no habían alcanzado en mucho tiempo, desde que los vampiros se hubieran visto divididos por su más reciente y devastadora guerra civil. Lo que Gary estaba demostrando en ese momento era una llamada de atención. Los vampiros debían espabilar, y debían hacerlo rápido. Si hoy estallara una guerra a gran escala entre ambas especies, Roba sabía con angustia que sería difícil predecir quién saldría victorioso. La violencia en el campo de batalla devolvió a Roba a la realidad. Una mano con garras, perteneciente al mutado Midvac, se extendió desesperadamente en un arco irregular hacia Gary. Pero Gary fue más rápido. El pesado martillo que sostenía se balanceó a la velocidad del rayo, impactando contra el brazo extendido de Midvac. El sonido fue repugnante, una mezcla de golpes secos y húmedos y el crujido seco y agudo del hueso al ser aplastado y destrozado bajo el peso del golpe. «Midvac», gritó Gary, con una voz gutural que le hizo vibrar el pecho. En lugar de usar el martillo de nuevo, Gary echó el puño hacia atrás y lo lanzó con la fuerza de un pistón, golpeando a Midvac directamente en la cara. El impacto levantó un chorro de sangre en el aire, pero Gary no se detuvo. «Midvac», gritó de nuevo, una mezcla de rabia y una extraña y desesperada esperanza. El cuerpo destrozado del hombre lobo glotón intentó escabullirse, lanzándose hacia las sombras para escapar del ataque. Gary se movió como un rayo, agarrando con fuerza el tobillo de Midvac. Con un esfuerzo de pura fuerza, Gary lanzó el cuerpo por los aires y lo estrelló contra el suelo. El piso se agrietó al impacto, y telarañas de piedra se extendieron desde el cuerpo maltrecho de Midvac. Un humo extraño y oscuro comenzó a emanar del pelaje de Gary, enroscándose alrededor de sus extremidades y filtrándose levemente entre sus dientes al descubierto. El vapor se volvía más denso a cada segundo, arremolinándose violentamente como si fuera una manifestación física de los sentimientos crudos y angustiosos que hervían en el interior del alfa. Finalmente, el movimiento cesó. Gary se quedó allí, con el pecho agitado, mirando los restos destrozados de Midvac en el suelo. Sobre ellos, los últimos vestigios del crepúsculo se habían desvanecido. El sol se había puesto por completo y el profundo cielo nocturno, negro como la tinta, había reclamado el horizonte. Gary sintió el cambio en sus venas. El cuerpo le proporcionó un impulso familiar y opresivo cuando la luna ocupó su lugar. Incluso en el silencio de aquel claro repentino, pudo oír los ecos de la violencia cercana. Los demás seguían luchando. «Debe haber más hombres lobo glotones de los que pensábamos», murmuró Gary para sí mismo, con la voz ronca por el cansancio. «Los demás podrían necesitar mi ayuda. Podrían estar en peligro». Bajó la mirada hacia el hombre que había sido su sombra durante tanto tiempo. «Midvac, quería salvarte. Has cambiado mucho desde que nos conocimos. Quizás una parte de mí pensó que si podía salvarte, también podría salvar a todos los de la fuerza de ataque». Los hombros de Gary se desplomaron. La agresividad pareció desvanecerse, reemplazada por un peso abrumador de responsabilidad. Pero, para ser honesto, sé lo tonto y estúpido que es eso. Supongo que, simplemente soy una persona muy egoísta. Mientras hablaba, Gary comenzó a revertir su transformación. El pelaje retrocedió, las garras se retrajeron y su enorme cuerpo se encogió hasta volver a ser humano. Alzó la vista hacia el vasto cielo, con la garganta oprimida por un nudo doloroso. Parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. «Y por eso eres nuestro líder», dijo una voz suavemente a sus espaldas. Kai dio un paso al frente y le puso una mano firme en el hombro a Gary. «Tu egoísmo es una buena cualidad, Gary, porque las cosas que deseas, las personas que quieres salvar, son por el bien de todos. Pero, por suerte, ya no tienes que hacerlo todo tú solo». Kai le apretó el hombro una vez antes de seguir caminando hacia Midvac. El hombre lobo caído yacía en el suelo, con el pecho agitado y sin sobresaltos. Su curación sobrenatural parecía haberse ralentizado considerablemente debido a la brutal paliza que había recibido, pero las heridas seguían cicatrizando, con dificultad y lentitud.
¿Va a matarlo? ¿Por mí?, se preguntó Gary, sintiendo un nudo en el estómago al pensar que Kai se encargaría de semejante tarea. Pero cuando Kai metió la mano en su chaqueta, Gary vio un destello metálico. Kai se dio la vuelta y alzó el medallón, dejando que reflejara la tenue luz de las estrellas. Si esta cosa puede suprimir algo tan volátil como los poderes de un Soku, vale la pena intentarlo. ¿No?, preguntó Kai con una mirada decidida. Volviendo a la tarea que tenía entre manos, Kai sujetó con fuerza el medallón. Conocía bien el funcionamiento del viejo mundo. Para activar el equipo de las bestias, había que canalizar el I directamente hacia el objeto. Supuso que este medallón, a pesar de su origen misterioso, funcionaría según los mismos principios fundamentales de transferencia de energía. Sin pensarlo dos veces, Kai se arrodilló y clavó el medallón en el centro del pecho de Midvac. Cerró los ojos, concentrando hasta la última gota de su ki interno y vertiéndolo en el frío metal. El objeto reaccionó casi al instante. Comenzó a palpitar con una luz rítmica y etérea, y una violenta oleada de energía empezó a emanar de los bordes del disco metálico. De repente, los ojos de Midvac se abrieron de golpe, brillando con una intensidad antinatural. Su cuerpo, antes maltrecho e inerte, comenzó a agitarse violentamente sobre el suelo agrietado mientras la energía se apoderaba de él. ¿Qué está pasando?, susurró Roba desde un lado, con los ojos muy abiertos. Para los vampiros, los hombres lobos siempre habían sido vistos como meros instrumentos, pero esto era diferente. Había un gran misterio en todo esto, una profundidad de poder ancestral que no había previsto. Comprendió entonces que los vampiros guardaban muchos secretos, pero parecía que los hombres lobo poseían enigmas igual de profundos y potencialmente igual de peligrosos. «Vamos, Midvac», gritó Kai por encima del zumbido del medallón. «Llevas tiempo dándole la lata a Gary. Te ha hecho un favor tras otro, así que haz algo por él de una vez. Vuelve de una vez. Deja de ponérnoslo tan difícil». Cuando Kai concentró sus últimas energías en el dispositivo, una extraña energía roja, parecida a una niebla, surgió del cuerpo de Midvac. No se disipó, en cambio, comenzó a arremolinarse en el aire, un pequeño ciclón de vapor carmesí que danzaba alrededor de los tres. El campo de batalla quedó sumido en un silencio momentáneo e intenso mientras la energía se condensaba, dejando a todos preguntándose qué le había sucedido al cuerpo de Midvac y qué quedaría cuando la niebla finalmente se disipara. Capítulo 1805 El precio de un alma. Kai levantó lentamente el medallón del pecho de Midvac, deteniendo sus dedos en el frío metal por un instante mientras el brillo comenzaba a desvanecerse. Tras presenciar cómo aquella extraña y etérea niebla roja salía del cuerpo del hombre lobo con tanta violencia, Gary no perdió ni un segundo. Corrió hacia él, con el corazón latiéndole con fuerza, aferrándose a la esperanza de que la apuesta hubiera valido la pena. Ahora, los dos permanecían de pie uno al lado del otro, sus sombras se extendían a lo largo del hormigón agrietado mientras miraban la figura que yacía en el centro de los escombros. «Él, parece que se ha dado la vuelta», dijo Gary, con la voz apenas un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera destrozar la realidad de lo que estaba viendo. Ambos pudieron distinguir una figura humana, vulnerable y quebrantada. Midvac vestía una camisa havaiana muy desgarrada que colgaba hecha jirones alrededor de su torso, combinada con unos pantalones cortos tan rotos que casi se desprendían. Pero el detalle más importante era evidente. El pelaje había desaparecido, las garras se habían retraído y la distorsión bestial de sus rasgos se había desvanecido. Ya no estaba en su monstruosa forma de glotón. Había recuperado su forma humana. De repente, una bocanada de aire profunda y entrecortada brotó de los pulmones de Midvac, como si respirara por primera vez después de haber estado bajo el agua. Sus ojos comenzaron a parpadear, abriéndose lentamente para contemplar el cielo oscuro. De inmediato, Gary y Kai corrieron a su lado, arrodillándose en el polvo. Sin embargo, no fueron los únicos que se movieron. Roba también se acercó, pero el vampiro se aseguró de mantener una distancia cautelosa, a más de un brazo de distancia del grupo. Observaba la escena con una mirada fría y analítica, con la mano cerca de su costado. Midvac has vuelto, ¿verdad?
Ya no eres como antes, ¿verdad? Preguntó Gary, escudriñando el rostro de Midvac en busca de cualquier señal del hambre que lo había consumido. Midvac parpadeó, recuperando la vista. Miró a Gary, con una sonrisa cansada y amarga asomando en las comisuras de sus labios. ¿Te refieres a que tenía hambre?, preguntó con voz ronca y seca. Respiró hondo con dificultad antes de continuar. Y antes de que digas nada más. Sí, lo recuerdo todo. Sé exactamente lo que hice. Y, sinceramente, me sorprende no estar muerto ahora mismo por ello. El peso de esos recuerdos parecía oprimirle, pero antes de que pudiera decir algo más, la voz aguda de Roba cortó el aire. ¿Qué están haciendo ustedes dos?, preguntó Roba, con un tono que denotaba incredulidad y una sutil amenaza. Esta es su oportunidad. Acaben con él ahora, antes de que pueda volver a transformarse. Es un monstruo. Gary giró la cabeza bruscamente al instante. Sus ojos brillaron con una intensidad repentina y peligrosa mientras miraba fijamente a Roba. El aire a su alrededor pareció cargarse de la intención del alfa. No lo toques, advirtió Gary con voz baja y temblorosa, presagiando violencia. Ya te dije que si te metías con mi familia, haría todo lo posible por protegerla. Lo que Midvac era antes, no era el mismo. Si hubiera muerto entonces, incluso si hubiera sido tú quien lo matara en un arrebato de ira, no te habría culpado. Gary se incorporó un poco, protegiendo a Midvac con su propio cuerpo. Pero hemos hecho tanto para traerlo de vuelta. Hemos luchado infernalmente para que llegara hasta aquí. No permitiré que te lo lleves ahora. Roba no dijo nada más. ¿Cómo iba a hacerlo, si podía sentir la rabia genuina y contenida tras las palabras de Gary? El vampiro era muchas cosas, pero no era tonto. Sabía que cualquier acción agresiva contra Midvac en ese momento desencadenaría una pelea inmediata y sin cuartel con Gary. Roba miró sus propias manos, luego al alfa. Estaba seguro de que, en su estado actual, exhausto y llevado al límite, perdería esa pelea, incluso si no estuviera exhausto. Necesito más poder que este, pensó Roba, apretando la mandíbula con frustración. Pero ¿cómo podría obtener algo así? ¿Cómo puedo igualar esa voluntad tan pura y obstinada? Mientras Roba meditaba en las sombras, Kai se concentraba en la misión. Miró a Midvac con expresión severa pero concentrada. ¿Quién te hizo esto? ¿Quién estaba convirtiendo a la gente en glotones y cuál es el propósito de todo esto? Midvac miró a Kai, el estratega del grupo, y finalmente comenzó a incorporarse. Le dolía muchísimo el cuerpo. Los músculos le ardían por la transformación y la paliza que Gary le había propinado. No estaba en condiciones de pelear con nadie, pero logró reunir la fuerza suficiente para mantenerse en pie, tambaleándose ligeramente al intentar mantener el equilibrio. Supongo que ya lo sabes, eres muy listo, dijo Midvac, mirando fijamente a Kai. Pero solo quieres la confirmación. Fue un Soku. Él fue quien ha estado transformando a la gente en esto, y no solo a gente común, sino también a los alterados. Midvac se limpió una mancha de sangre del labio. ¿Su motivo para hacer esto? Ni idea. Probablemente solo quiere deshacerse de todos nosotros de un solo golpe, convirtiéndonos en bestias sin mente. ¿No dijo nada? Dijiste que aún recordabas todo lo que pasó mientras estabas transformado, insistió Kai, mientras su mente ya analizaba las posibilidades tácticas. ¿Sabes dónde está un Soku ahora mismo? Midvac negó con la cabeza lentamente. Sabía lo decepcionante que sería la respuesta para el grupo, especialmente después de todo lo que habían sacrificado para llegar hasta allí. Lo único que puedo asegurar es que ahora mismo no está en la ciudad. Por lo que pude averiguar antes de que el hambre lo dominara, parecía que se dirigía a otro lugar. Tenía un destino en mente, respondió Midvac. Una expresión de nerviosismo e inquietud se reflejó en los rostros de todos los integrantes del grupo. El silencio que siguió estuvo cargado de la certeza de que la amenaza estaba lejos de haber terminado. Deberíamos regresar cuanto antes, dijo Kai con voz tensa y urgente. Podría tratarse de otro objetivo en Slough. Todo esto podría haber sido una elaborada estratagema para alejarnos y dejar nuestra base vulnerable.
El grupo asintió con un murmullo. Era una táctica clásica, y precisamente por eso no habían retirado a todas sus fuerzas de la ciudad. No podían permitirse perder Slough mientras perseguían fantasmas en la naturaleza. Pero antes de regresar, deberíamos ir a salvar a los demás cuanto antes, dijo Gary, recuperando su determinación. Miró el medallón en la mano de Kai. Ahora tenemos una solución, ¿verdad? Si funcionó contra Midvac, podemos usarla para que todos los glotones recuperen su forma humana. Mientras Gary hablaba, una punzada de culpa le oprimía el pecho. Pensó en los glotones que ya se había visto obligado a matar. Recordó la desesperada situación en el refugio, la sangre, los gritos y las difíciles decisiones. Si no se hubieran librado de esas amenazas entonces, la muerte se habría extendido por la ciudad, cobrándose la vida de supervivientes inocentes. Intentó convencerse de que habían hecho lo correcto en el momento adecuado, pero la posibilidad de salvarlos ahora hacía que las acciones del pasado pesaran aún más. Sobre eso, no quería decir nada todavía, dijo Kai con una voz inusualmente baja. Alzó la mano, sosteniendo el medallón para que la luz de la luna iluminara su superficie. A Gary se le encogió el corazón al verlo. Una gran grieta irregular recorría el centro del antiguo artefacto. La luz que antes brillaba en su interior había desaparecido. Estaba roto. Capítulo 1806. La deuda de una sombra. Cuando Kai se lanzó a la batalla, medallón en mano y con el corazón latiendo a 1000 por hora, no lo hizo por una estrategia calculada. En cambio, actuó impulsado principalmente por la emoción cruda y asfixiante que sentía emanar de Gary. Había visto la desesperación de su líder, la súplica silenciosa por salvar a un amigo, y decidió que, en una situación tan crítica, bien podían intentar cualquier cosa. Incluso una reliquia del viejo mundo era mejor que la alternativa. El problema radicaba en las consecuencias. Mientras Kai contemplaba la superficie fracturada del dispositivo, un escalofrío le recorrió el estómago. Si hubiera sabido que ese sería el resultado final, que salvar una vida les costaría su única arma especializada, tal vez jamás se habría arriesgado. Lo sentí, dijo Kai con voz tensa. El crujido ocurrió justo en el momento en que esa extraña energía roja salió del cuerpo de Midvac. Estaba demasiado concentrado en la transformación como para notar la vibración en mi mano, pero cuando volví a mirarla, esto fue lo que vi. Midvac, aún tembloroso, entrecerró los ojos al ver el objeto. ¿Qué es eso?, preguntó, frotándose el cuello dolorido. Los recuerdos aún eran borrosos, pero ver a sus amigos le daba seguridad. Ahora que lo pienso, ¿no estaban desaparecidos? Y ahora han vuelto, y lo primero que hacen es aparecer y salvarme el pellejo. Así de agradecido debes estar, respondió Kai, aunque sin rastro de humor en su tono. Levantó el medallón, cuya hendidura irregular en el centro parecía una cicatriz permanente. Y no tienes ni idea de los problemas que esto nos va a causar si se rompe de verdad. ¿Viste cómo funcionaba? ¿Verdad? De alguna manera, este objeto puede cortar los poderes o el vínculo, la conexión, supongo, con el propio Unsoku. Kai apretó con más fuerza el inservible objeto metálico. Era nuestra única forma clara de poder vencerlo. Pero si ahora está roto, ¿cómo vamos a enfrentarnos a un monstruo como Unsoku? De repente, una oleada de culpa invadió a Midvac. Miró la reliquia agrietada y luego el rostro cansado de Gary. Comprendió que la manada había sacrificado su arma secreta solo para rescatarlo del abismo. Quizás hubiera sido mejor que se hubiera quedado como una bestia, o que hubiera huido antes de que la transformación se completara. Si no se hubiera convertido en un glotón, no habrían desperdiciado algo tan valioso en él. No era como si pudiera hacer algo para ayudar a derrotar a Unsoku ahora. Eso quedaba dolorosamente claro tras la paliza unilateral que ya le había propinado aquel hombre. Un momento, que esté roto no significa que no se pueda usar, ¿verdad? Preguntó Gary, acercándose. Intentaba encontrar un rayo de esperanza en la oscuridad de la noche. A veces, las cosas funcionan incluso cuando están un poco estropeadas. Aunque el optimismo de Gary era fundamental en su liderazgo,
Kai no se sentía particularmente esperanzado. Para demostrarlo, sostuvo el medallón plano en la palma de su mano y cerró los ojos. Intentó canalizar un flujo constante de su ki hacia el objeto, impulsando su energía a través de las yemas de sus dedos, tal como lo había hecho momentos antes. No hubo reacción. El metal permaneció frío y opaco. El medallón no brillaba, no vibraba y parecía ser absolutamente inútil, para nuestra frustración. No pasa nada, dijo Gary, aunque su voz carecía de la fuerza habitual. Le puso una mano en el brazo a Kai. Encontraremos otra manera. Podemos vencerlo incluso sin el medallón. Hemos superado situaciones peores. Gary sabía que su otra forma, la más primitiva, parecía no verse afectada por la influencia directa de Unsoku, así que tal vez allí se escondía un camino hacia la victoria. Pero en el fondo, conocía la verdadera tragedia. Sin el medallón, no podría salvar a los demás glotones. Se vería obligado a ser un verdugo en lugar de un salvador. ¿Por qué no me das ese objeto? Su voz era serena y tranquila, capaz de abrirse paso entre la densa atmósfera del grupo. Los tres habían estado hablando con tanta franqueza que casi habían olvidado que Roba estaba a pocos metros de distancia. La nariz de Midvac se crispó de repente. Olfateó el aire, y sus instintos de hombre lobo finalmente captaron el penetrante aroma metálico del recién llegado. ¿Qué demonios hace un vampiro aquí?, preguntó Midvac, frunciendo el ceño. Luego, dejó caer los hombros con un suspiro cansado. Ah, olvídalo. Estoy demasiado cansado para preocuparme por la política ahora mismo. ¿Qué intentas hacer?, preguntó Kai, entrecerrando los ojos al mirar la mano extendida de Roba. ¿Por qué intentas quitarnos esto? Porque tal vez pueda hacer algo para ayudarte, afirmó Roba con sencillez. Kai reaccionó de forma instantánea e instintiva. Se interpuso entre Gary y el objeto roto, protegiéndolo. No te creo. Para empezar, no veo cómo un vampiro podría ayudar en esta situación. Y segundo, incluso si pudieras, ¿por qué lo harías? No tienes ninguna razón para hacernos ningún favor. Puede que tengas razón 9 de cada 10 veces, respondió Roba con expresión indescifrable. Pero esta es una de esas raras ocasiones en las que estás completamente equivocado. Tengo una sola razón para ayudar, y él está justo ahí. Roba señaló con un dedo delgado hacia Gary. Hay muchas probabilidades de que hubiera perdido la vida en esa pelea, admitió Roba, bajando el tono de voz. Independientemente de mis creencias personales, es un hecho innegable. Así que, en cierto modo, le debo una. Y, sinceramente, no podría imaginar nada peor que vagar por el mundo sabiendo que le debo la vida a un hombre lobo. El grupo se mantuvo indeciso. Intercambiaron miradas, aún preocupados de que Roba pudiera tener intenciones ocultas. Siempre existía la posibilidad de que encontraran la manera de que funcionara por su cuenta, o tal vez solo necesitaba tiempo para recargar su energía ancestral. Dijiste que está roto, ¿verdad? Que ya no te sirve para nada, insistió Roba, con la mirada fija en el medallón. Entonces, si no puedo arreglarlo, ¿qué daño hay en que me lo des? No perderás nada más que un trozo de chatarra. Kai miró a Gary, buscando una decisión final. Gary permaneció en silencio un instante, sopesando el riesgo de confiar en un vampiro frente a la necesidad del medallón. Finalmente, Gary asintió lenta y solemnemente. Si Roba no podía arreglarlo, o si él intentaba huir, Gary confiaba en que podrían arrebatárselo por la fuerza. A regañadientes, Kai lanzó el medallón al aire. Roba lo atrapó con un movimiento rápido y sin esfuerzo de su mano. «Tiene suerte», explicó Roba mientras comenzaba a concentrar su poder interior. «Hay un límite de tiempo muy específico para realizar mi trabajo en cosas como estas, objetos en lugar de seres vivos. El recuerdo del objeto debe estar fresco». Pasó el pulgar por la grieta, con los ojos brillando con una tenue luz carmesí. Ni siquiera todos los que poseen el poder de mi linaje pueden hacer esto con objetos inanimados. Así que, ahora mismo, puede que sea la única persona en todo el mundo que pueda ayudarte. Roba levantó el objeto y lo mostró al grupo. Ante la mirada atónita,
la grieta irregular del metal comenzó a cerrarse. Los bordes se suavizaron, la fisura desapareció y el medallón volvió a estar completo. Capítulo 1807. La elección de un alfa. Los tres hombres lobos se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos, parpadeando rápidamente. La realidad de lo que acababan de presenciar se negaba a asimilarse. El medallón, aquello que había sido su única esperanza, que se había hecho añicos hacía un instante, estaba allí, justo delante de ellos. Lo que más les sorprendió a todos fue que un vampiro lo hubiera hecho. Y no cualquier vampiro, sino Roba, la que siempre había sido la más irritante y arrogante de las tres que habían conocido. Roba no se detuvo en el momento. Con un movimiento casual de muñeca, lanzó el medallón de vuelta al aire. La mano de Kai se alzó rápidamente para atraparlo, y sus dedos se aferraron de inmediato al frío metal. Comenzó a inspeccionar el dispositivo con ojo crítico, esperando que se tratara de un truco ingenioso o una solución temporal. Pero al pasar los dedos por la superficie donde había estado la grieta irregular, no sintió ninguna diferencia. No había costura, ni debilidad, ni rastro de ilusión. Estaba tan sólido como el día en que lo encontraron. Supongo que este orgullo vampírico nos ha beneficiado por una vez, murmuró Kai, sin dejar de mirar el disco de metal con una mezcla de alivio y recelo. ¿Puedes probar si funciona de verdad?, preguntó Gary, acercándose con voz urgente. No lo actives del todo todavía, pero comprueba si el núcleo responde a tu tacto. Lo primero que hizo Kai fue sujetar el borde exterior del medallón y darle un fuerte giro. Este era el gatillo mecánico, tal como se usaba originalmente en la antigüedad para enfrentarse a seres como un Soku. El mecanismo encajó con un satisfactorio y contundente golpe. En teoría, una vez configurado, se colocaría sobre un alfa para intentar cortar sus poderes corruptos. Esta pieza mecánica parecía funcionar a la perfección. A continuación, Kai intentó interactuar con ella del mismo modo que lo había hecho al salvar a Midvac. Cerró los ojos y canalizó una pequeña y controlada corriente de su ki hacia el objeto. En el instante en que sintió que el metal comenzaba a vibrar con una leve resonancia, retiró rápidamente la mano. Le aterraba que la reliquia fuera frágil y pudiera romperse de nuevo en cualquier momento si la forzaba demasiado. «Funciona», confirmó Kai, dejando escapar un suspiro. «Es exactamente igual que antes». La sonrisa que se dibujó en el rostro de Gary fue enorme, un raro momento de alegría genuina en medio de aquella pesadilla. Kai también sonreía, pero lo que no comprendían en ese instante era que ambos sonreían por razones completamente diferentes. «Esto es», sugirió Gary, con los ojos brillantes de esperanza. «Entonces podremos usar esto con los demás glotones. Podemos recorrer la ciudad y convertirlos a todos de nuevo en lo que somos, tal como hicimos con Midvac». «Espera, Gary», dijo Kai, mientras su sonrisa se desvanecía al pensar en la estrategia. «No creo que podamos hacer eso». La expresión de Gary vaciló. «¿Qué quieres decir?» «Acabamos de ver que funciona». Usar el medallón en Midvac fue precisamente lo que lo rompió, explicó Kai con voz sombría. La tensión de la transformación fue excesiva para el metal. Si lo usáramos una y otra vez en cada glotón que encontráramos, habría muchísimas probabilidades, incluso la certeza, de que se rompiera de nuevo. Y esta vez, podría ser irreparable. Tenemos que asegurarnos de que siga funcionando para poder usarlo contra la fuente. Lo necesitamos para un Soku. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Un pensamiento terrible y gélido golpeó a Gary como un puñetazo. Sabía que Kai tenía razón. La lógica era sólida, pero las implicaciones eran devastadoras. ¿Significaba esto que realmente no había forma de salvar a la fuerza de ataque? ¿Qué pasaría con los demás glotones que seguían luchando, o con los alterados, o con la gente inocente que había sido convertida en bestia sin mente contra su voluntad? Un momento, ¿y qué hay de Roba?, preguntó Gary, dirigiendo su mirada hacia el vampiro. Tú puedes arreglar el objeto, ¿verdad? Lo usamos con los glotones, y luego solo tienes que arreglarlo cada vez que se destruya. Así podremos salvarlos a todos. Aunque quisiera, no puedo hacerlo ahora mismo, respondió Roba,
con la voz más débil que antes. Se le veía visiblemente agotado, y el brillo carmesí de sus ojos se había atenuado. Gasté una gran parte de mi energía en la pelea y luego el resto lo dediqué a restaurar ese objeto. Necesitaría bastante tiempo para recuperarme. ¿Y no nos falta tiempo? Roba dio un paso al frente, mirando hacia el horizonte. Dijiste que este Unsoku, el causante de todo esto, podría estar dirigiéndose a tu ciudad ahora mismo. Si es cierto, lo mejor sería que fueras allí de inmediato. La amenaza más problemática ya ha sido neutralizada. Mis parientes y yo podemos encargarnos del resto de los glotones y limpiar esta ciudad como habíamos planeado originalmente. Gary empezó a rechinar los dientes con tanta fuerza que el sonido se oía en el silencio de la noche. La idea de dejar a su gente a merced de los vampiros le repugnaba. Tiene que haber otra manera, insistió Gary. ¿No podríamos simplemente derrotar a los glotones y someterlos sin matarlos? Tal vez podamos encerrarlos con cadenas en algún lugar seguro. Si nos ocupamos de Unsoku, podría eliminar todo esto, como si fuera una especie de maldición. Quizás vuelvan a su forma original de forma natural. Una vez más, Gary sintió una mano en su hombro. Esta vez, sin embargo, la mano no le brindaba consuelo. Era pesada, un recordatorio de las cargas del liderazgo. Gary, lamento decirlo, pero el vampiro tiene razón, explicó Kai en voz baja. Vinimos aquí en un grupo pequeño. Intentar capturar y encarcelar a todos los hombres lobo de una ciudad llevaría demasiado tiempo. Tendríamos que esperar refuerzos que no van a llegar, y el tiempo se acaba. Kai hizo girar a Gary para que lo mirara. Si de verdad quieres ayudar a todos, si quieres salvar la mayor cantidad de vidas, lo mejor sería ayudar a los vampiros ahora a acabar con los glotones. Tenemos que asegurarnos de que no causen más daño a la gente de esta ciudad. Tenemos que asegurarnos de que Unsoku no pueda usarlos contra nosotros como ejército y seguir propagando esta maldita locura. La voz de Kai era firme, disipando la desesperación de Gary. Tenemos que ir rápidamente a Slough, ver si todo está bien y elaborar un plan para enfrentarnos a Unsoku allí. Tenemos que acabar con esto de una vez por todas. No podemos salvar a todos, Gary. Dejó que las palabras flotaran en el aire por un instante. Y al intentar salvar a todos, puede que al final mueran aún más personas. Ese es el precio de la decisión que debemos tomar. Capítulo 1808 La llamada del bosque. Frente a la base de la Rosa Blanca, el caos había alcanzado su punto álgido. El resto del grupo seguía inmerso en una lucha desesperada contra los glotones que los acosaban. El agotamiento comenzaba a hacer mella, pero habían logrado sobrevivir gracias a una sinergia rítmica, cubriendo los puntos débiles de los demás y rotando sus defensas. Quienes tuvieron mayor impacto en el frente fueron Innu y Ailok. Luchaban como una unidad singular y aterradora, una danza simbiótica de cuerdas y acero. Innu, tras haber entregado su cuerpo al control de Ailok, aprovechaba la oportunidad para explorar su propio potencial. Mientras los hilos invisibles movían sus extremidades a posiciones que jamás habría imaginado, Innu concentraba toda su energía en extraer más fuerza. Comenzó a experimentar con su ki, canalizando la energía hacia las diversas armas integradas en su cuerpo. Al sincronizar sus ráfagas de I con el momento preciso del impacto, atravesaba incluso a los glotones más resistentes con una facilidad aterradora. La combinación de la precisión de Ailok y el poder bruto de Innu lo convirtieron en una fuerza imparable, un torbellino de espadas que se abría paso entre la carnicería. ¿Podré lograrlo yo mismo algún día?, se preguntó Innu mientras observaba cómo sus manos se movían con una gracia que no le pertenecía. ¿O solo puedo conseguirlo porque él me maneja con esos hilos? Sintió un espasmo muscular en la pierna cuando Ailok ajustó su postura. No, lo siento. Él controla la estructura, y algunas de las maniobras aéreas que realiza serían físicamente imposibles de replicar para mí. Pero no todas. La mayoría de los movimientos en tierra, la forma en que desplaza su peso y estabiliza su postura, eso sí que podría hacerlo. Mientras analizaba la pelea, Innu se dio cuenta de que su principal limitación no era solo la habilidad, sino la resistencia.
Moverse a esa velocidad constante con tal precisión quirúrgica era posible, pero se preguntaba cuánto tiempo podrían su corazón y sus pulmones mantener el ritmo antes de fallar. Aún así, la experiencia le estaba abriendo un nuevo mundo. Creía haber alcanzado su límite absoluto, pero ahora estaba claro que el techo era mucho más alto de lo que había imaginado. «Esto no tiene fin», gritó Austin por encima de los gruñidos de los hombres lobo. Se golpeó la palma de la mano con el puño, sintiendo cómo se le tensaban los músculos. ¿Deberíamos retroceder? ¿O tal vez deberíamos entrar y comprobar si los demás están bien o si necesitan ayuda? Justo cuando un hombre lobo glotón saltaba por los aires con las garras extendidas hacia la garganta de Austin, una sombra descendió del cielo. Kai aterrizó con un fuerte golpe, impactando de lleno en la cabeza del glotón y haciendo que la bestia se estrellara contra el suelo a varios metros de distancia. Hace un momento podría haber sido una buena oferta, pero estamos bien, dijo Kai, arreglándose la chaqueta como si no acabara de caer desde una azotea. Austin giró la cabeza y vio a Gary unirse también a la contienda. El alfa se movía con una eficiencia salvaje, usando sus puños y piernas para asestar golpes demoledores. Sin embargo, algo no cuadraba. No luchaba con su habitual concentración táctica. En cambio, sus movimientos eran bruscos y pesados. Parecía alguien que luchaba movido por una frustración pura y contenida, alguien que se obligaba a actuar porque no le quedaba otra opción. «Un momento, tienes a Midvac, y parece estar bien», exclamó Marie, con los ojos muy abiertos al ver al antiguo glotón junto al grupo. «¿No deberíamos irnos de aquí? Al ritmo que vienen, creo que todos los glotones de la ciudad van a convergir en este punto. Deberíamos reagruparnos y marcharnos mientras podamos. Aunque no es una mala opción, ha habido un cambio de planes», afirmó Kai con voz gélida. «Si todos los glotones vienen aquí, la situación se vuelve más fácil de manejar. Podemos acabar con todos a la vez». Gary no pronunció palabra. Simplemente extendió la mano y conjuró el enorme martillo de guerra. El arma apareció en un destello de luz, y al empuñarla, sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. Bajo el cielo nocturno, su cuerpo se inundó de energía. Se sentía capaz de luchar eternamente. Sin embargo, justo cuando Gary alzó el martillo para aplastar el cráneo del glotón más cercano, la bestia hizo algo inesperado. Saltó hacia atrás. Y no fue solo ese hombre lobo. Todos los glotones que se encontraban en combate en el patio, bestias que apenas unos segundos antes luchaban con una agresividad irracional y suicida, de repente se retiraron. Todos saltaron hacia atrás, formando un amplio círculo alrededor de la manada. «¿Qué está pasando?», preguntó Innu, su cuerpo finalmente inmóvil al aflojarse las cuerdas. «No tengo ni idea», respondió Midvac, frunciendo el ceño. Él percibía el cambio en el ambiente mejor que nadie. Los glotones ya no miraban a la manada. Alzaban la vista al cielo, con las orejas moviéndose al unísono como si captaran una frecuencia que los humanos no podían oír. Entonces, como si obedecieran una orden silenciosa, se giraron todos a la vez y echaron a correr. Ignoraron por completo a la manada, adentrándose en el oscuro bosque y alejándose de la base. «Luzen seguelos, orden qui». Localízalos, pero no te enfrentes a ellos. Solo observa hacia donde se dirigen. Lucen asintió, su figura se desdibujó mientras se movía para seguirles la pista. Por ahora, sería sus ojos en la oscuridad. «¿Qué deberíamos hacer?», preguntó Marie, mirando hacia la oscura arboleda. «¿Deberíamos seguir también a los glotones?». «Creo que sí», sugirió Kai, entrecerrando los ojos. «Necesitamos averiguar a dónde van antes de que decidan regresar a Slough. Sus reacciones son increíblemente extrañas. Y quién sabe, esto podría llevarnos directamente a Unsoku». Al oír ese nombre, un destello de furia pura se encendió en los ojos de Gary. Apretó con más fuerza el martillo de guerra, cuyo metal vibraba con su intención. Estaba listo para acabar con esto. Capítulo 1809. El Gran Retiro. Gary y el resto de la manada, junto con los 3 vampiros, corrían a toda velocidad por las afueras de la ciudad,
siguiendo el rastro de donde habían desaparecido los lobos glotones. Se mantenían a una distancia táctica de Lucen, confiando en sus habilidades. Sabían que era el rastreador más talentoso del grupo y que no perdería el rastro. A medida que se adentraban en la extensa zona urbana, el grupo decidió que necesitaban una visión más clara del caos. Para obtener una perspectiva más amplia, escalaron una serie de altos bloques de apartamentos, saltando de balcón en balcón hasta llegar a un punto estratégico que dominaba el corazón de Centerfield. Tenían la persistente sospecha de que aquello no era solo un incidente aislado en la base de la Rosa Blanca, y no se equivocaban. Desde su posición elevada, la magnitud del movimiento era asombrosa. Debajo de ellos, un mar de pelo y músculo avanzaba a toda velocidad por las calles. Miles de glotones se movían al unísono en la misma dirección, hacia el norte de la ciudad. Trepaban edificios, corrían a toda velocidad por callejones estrechos y se subían a coches abandonados. Pero lo que resultaba aún más inquietante que su número era su comportamiento. Los glotones ignoraban por completo a los supervivientes. Veían a personas aterrorizadas asomando la cabeza por las ventanas rotas o buscando provisiones entre los escombros, solo para ser ignoradas por las bestias que pasaban de largo. El hambre voraz que los había caracterizado apenas una hora antes parecía haber sido reemplazada por un único e implacable propósito. «Aquí hay algo que claramente no funciona», dijo Kai, mientras sus ojos recorrían la masa que se movía debajo. Todos se comportan de manera diferente a como lo hacían antes. El hambre irracional ha desaparecido. Esto solo puede significar una cosa: están siguiendo órdenes. Bueno, solo puede haber una persona capaz de dar órdenes a un ejército de bestias como ese, ¿no?, añadió Innu, apretando con más fuerza sus armas. Tiene que ser un Soku. No hacía falta que nadie lo confirmara verbalmente. El peso de ese nombre se cernía sobre la azotea. Todos pensaban lo mismo. ¿Pero qué está intentando hacer?, preguntó Marie con la voz temblorosa. ¿Por qué los está llamando ahora? ¿Es porque perdió el control de Midvac? ¿Hemos roto el vínculo? Midvac soltó una risita seca y autocrítica. Gracias por el halago, Marie. Pero en el gran esquema de los planes de un Soku, no creo ser una pieza tan importante. Creo que la coincidencia es pura casualidad. Esto parece algo mucho más grande. De repente, una serie de vibraciones y pitidos agudos surgieron del bolsillo de Kai. Se dio cuenta de golpe de que no había revisado su teléfono desde que la lucha se intensificó. Al sacarlo y revisar los datos, palideció. Vio los informes, los mensajes de alerta frenéticos que llegaban desde Slough. Su hogar estaba siendo atacado. El primer pensamiento de Kai fue un amargo: lo sabía. Supuso que todo había sido una gran distracción para alejar a la manada de Slough y dejarla indefensa. Eso fue hasta que vio las últimas actualizaciones. No solo aquí, gritó Kai, recorriendo la pantalla con la mirada. Los glotones también atacaron Slough, pero los informes dicen que se han retirado repentinamente. Estoy revisando las noticias nacionales. Si tuviera que adivinar, diría que todos los glotones del país se están retirando ahora mismo. La situación estaba pasando de ser un desastre local a una catástrofe nacional. Un Soku debe estar planeando algo enorme. Tenemos que detenerlo antes de que complete cualquier ritual o movimiento que esté realizando, afirmó Austin, con los puños brillando con energía cinética. Bien, ¿pero qué hay de Slough?, preguntó Gary, con los ojos llenos de conflicto. Quería cazar a un Soku, pero no podía dejar su hogar en ruinas. Kai asintió, ya había tomado una decisión. Lucen seguirá a los glotones. Se mantendrá alejado de los problemas y nos informará sobre su destino. Lo más probable es que nos lleven directamente a donde quiera que se esconda un Soku. Pero el resto de nosotros debemos regresar a Slough. Debemos proteger nuestro territorio y asegurarnos de que todos estén bien. Observó al grupo. Podemos recabar más información desde allí y coordinar nuestro próximo movimiento una vez que sepamos que nuestra gente está a salvo. El resto de la manada asintió con la cabeza. Gary también estaba preocupado por otra persona, Lupus. Si todos los demás tenían problemas,
¿Acaso el legendario Alfa se enfrentaba a la misma ola de locura? ¿Y qué hay de ustedes?, preguntó Gary, girando la cabeza hacia los tres seres ancestrales que permanecían en las sombras de la azotea. ¿Qué van a hacer? Roba, Ailok y el tercer vampiro se miraron, intercambiando una comunicación silenciosa antes de asentir al unísono. Era evidente que ya habían discutido sus próximos pasos mientras los hombres lobo estaban concentrados en la ciudad. Este asunto se ha vuelto demasiado serio. Ahora afecta a todo el país, respondió Roba, dejando atrás su habitual arrogancia y adoptando un pragmatismo sombrío. Ya no podemos actuar por nuestra cuenta. Debemos informar al rey, presentarle nuestras conclusiones y preguntarle qué desea que hagan las familias. La respuesta era comprensible, aunque un tanto decepcionante. Supongo que aquí termina nuestra alianza, dijo Gary, asintiendo brevemente en señal de respeto. Gary, gritó Ailok mientras se preparaban para partir. Parece que esta situación se parece mucho más a la tuya que a la nuestra. Probablemente tendrás la primera oportunidad de abordar el meollo del problema. Les deseo mucha suerte a ti y a todo tu grupo. Me horrorizaría ver a la tierra completamente devastada por todo esto. Con esas últimas palabras, los tres vampiros desaparecieron en la noche, dejando a la manada sola en la azotea para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. Capítulo 1810. El choque de dos titanes. El cielo nocturno se cernía opresivo sobre Ciudad Ruina, donde montones irregulares de escombros yacían dispersos como los huesos de una civilización caída. En el centro vacío de lo que antaño fue un gran castillo, el silencio se rompió con la presencia de dos imponentes figuras de hombres lobo. Permanecían erguidas entre los escombros, sus sombras proyectándose sobre la piedra agrietada. Lupus se mantenía desafiante, ataviado con su armadura especializada completa, con su enorme escudo firmemente sujeto entre sus manos. Frente a él se encontraba Unsoku, una criatura de malicia primigenia. Apenas habían intercambiado sus primeros golpes, pero Unsoku ya había decidido que era el momento perfecto para acabar con la farsa. Extendió la mano, buscando tejer su familiar red de control. En la mente de Unsoku, el resultado era seguro. Reclamaría a Lupus una vez más, convirtiendo al legendario guerrero en su marioneta personal. Con Lupus aparentemente habiendo ganado aún más fuerza desde su último encuentro, sería el arma perfecta para arrasar con el resto del mundo. Mientras Unsoku reunía sus oscuros poderes, una familiar y enfermiza niebla comenzó a cernirse sobre el cuerpo acorazado de Lupus. Pero mientras la niebla envolvía la garganta de Lupus, la muñeca de Unsoku fue arrebatada repentinamente del aire. El agarre fue como el de una prensa de hierro. ¿Qué coño crees que estás haciendo?, gruñó Lupus, con una voz baja y retumbante, como un murmullo subterráneo. ¿Qué? Los ojos de Unsoku se abrieron de par en par, con una sorpresa genuina. Mis poderes, ¿por qué? ¿Por qué no funcionan contra ti? Esto es imposible. Es igual que con él. Es igual que con ese chico de pelo verde. ¿Qué se han hecho ustedes dos? Lupus no se molestó en responder con palabras. Con un violento movimiento, balanceó la muñeca de Unsoku, desequilibrándolo, y comenzó a preparar un potente puñetazo. Extrajo energía de sus reservas, concentrando su ki en un torbellino. Obtuvo poder del escudo que había forjado minuciosamente con cristales de bestia, de la armadura reforzada que vestía y de cada pizca de conocimiento de combate que había traído consigo del mundo anterior. Él se balanceó. El puñetazo impactó de lleno en el pecho de Unsoku. Los músculos que rodeaban su estómago se contrajeron al instante, intentando absorber el impacto, pero no fue suficiente para detener la fuerza del golpe. Una serie de ondas expansivas explosivas y pulsos de Ipuro se desataron en el punto de contacto, y la pura energía cinética lanzó a Unsoku hacia atrás. El cuerpo de Unsoku se estrelló contra el suelo, rebotando como una piedra sobre un estanque. El polvo y los escombros se alzaron por todas partes mientras seguía rebotando entre las ruinas, hasta que finalmente clavó la mano en el suelo para frenar su impulso. Se puso de pie, con un brazo aferrado a su pecho agitado. Este maldito poder, ¿cómo se ha vuelto tan fuerte en tan poco tiempo?, siseó Unsoku para sí mismo.
¿Y por qué mis poderes no se adhieren?, preguntó, mostrando los dientes, listo para lanzar un contraataque. El único problema era que Lupus no pensaba darle ni un respiro. Ya estaba en lo alto, recortado contra la luna, preparándose para otro ataque devastador desde arriba. Unsoku vio la sombra y saltó a un lado en el último segundo. El puño de Lupus se estrelló contra el suelo donde acababa de estar, creando una enorme red de grietas que se extendía 6 metros. Lupus se detuvo un instante para observar su entorno. Agradeció que el golpe inicial hubiera alejado lo suficiente la pelea de la base. Podía desatar su furia allí. Unsoku había esquivado el ataque, pero en cuanto sus pies tocaron el suelo, sintió un frío repentino y penetrante. Miró hacia abajo y vio que sus pies estaban atascados. Una gruesa capa de hielo se había formado instantáneamente a su alrededor. Pero no solo sus pies. Toda la zona que rodeaba el cráter que Lupus había creado estaba ahora cubierta por una escarcha brillante y mortal. El control del ki también me ha ayudado a dominar estos extraños poderes elementales, dijo Lupus, con los ojos brillando con una determinación gélida. Si crees que esta pelea va a transcurrir igual que la última vez, eres aún más ingenuo de lo que pensaba. Unsoku rugió, sus músculos se tensaron mientras destrozaba el hielo con facilidad. En lugar de retroceder, cargó hacia adelante, con la boca abierta en un gruñido salvaje. Todos tus poderes existen gracias a mí. Yo soy la fuente. ¿Crees que unos cuantos juguetes y algunos trucos de respiración pueden vencerme? Cuando Unsoku acortó la distancia, lanzó un puñetazo potente y contundente. Lupus alzó su escudo para interceptarlo. El impacto vibró a través del metal, y el sonido resonó entre las ruinas como el tañido de una campana. Lupus contraatacó con un puñetazo, pero Unsoku respondió con otro. Los dos puños chocaron en el aire. La fuerza entre ambos parecía ser perfectamente igual. Una onda expansiva se propagó desde el punto de impacto, pero ninguno de los guerreros retrocedió ni un centímetro. Unsoku, al ser ligeramente más grande que Lupus, aprovechó su estatura para lanzar un enorme brazo desde arriba. Lupus alzó el gran escudo para bloquear el golpe descendente, que crujió bajo la presión. Al soportar el peso, Lupus balanceó su brazo libre, lanzando un potente zarpazo de energía pura. Unsoku ni siquiera se inmutó, simplemente lanzó una patada brutal. El zarpazo se estrelló contra su pierna, incapaz siquiera de perforar su piel endurecida. La pelea degeneró en un brutal intercambio de golpes contundentes. Se encararon cara a cara, golpeándose con la fuerza suficiente para derribar edificios. «Puedo seguir así todo el día», gritó Unsoku mientras otro choque de nudillos hacía saltar chispas. «¿Pero tú realmente puedes hacer lo mismo? Tus trucos tienen un límite». En el fondo, Lupus sabía que Unsoku tenía razón. El equipo y el ki eran las únicas razones por las que podía igualar el poder natural y bruto del monstruo. El ki era un recurso limitado y, tarde o temprano, sus reservas se agotarían. Necesitaba encontrar la manera de acabar con esto antes de que su energía le fallara. Justo en ese momento, se abrió una brecha en la defensa de Lupus, o eso parecía. Los ojos de Unsoku se iluminaron al caer en la trampa, y lanzó un ataque con toda su aterradora fuerza, con la intención de arrancarle la cabeza a Lupus de un solo golpe. De repente, el brazo de Unsoku pareció realinear su posición en pleno movimiento, movido por una fuerza que no podía controlar. Su puño no impactó en el rostro de Lupus. En cambio, fue atraído hacia el escudo, que había sido alzado en el aire. El puñetazo se estrelló contra la superficie incrustada. «Estas bestias son realmente impresionantes por lo que pueden hacer», dijo Lupus con una sonrisa sombría. Antes de que Unsoku pudiera retirar el brazo que tenía atrapado, Lupus se abalanzó hacia adelante, estampándole el puño de lleno en el centro de la cara.